Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pido disculpas porque ayer no se pudo realizar la sesión y me tocó pues aplazarla para hoy. Y la idea era que pues igual nos reuniéramos para discutir sobre la tarea como tal. Pues yo preparé una presentación, llamémosle una webconferencia sobre toda la tarea, sobre todo los ejercicios que tienen que hacer, los conceptos básicos que se necesitan pues para desarrollar. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo a ustedes les voy a compartir aquí una pantalla. Y aquí, si ya me están viendo aquí. Bueno, ¿me están viendo la pantalla? Aunque tiene el mayor 3, tengo que actualizarlo. Sí, señor. Listo. Perfecto, listo. Entonces, pues esto de por sí, vamos a hacer, ahora vamos a hablar es de un análisis de la aplicación de las ecuaciones de estática y fluidos. En ese orden de ideas ya habíamos hablado de la unidad uno. Quería hacer aquí énfasis en algo, eso es lo mismo que está pues la plataforma. Resulta que yo estuve pues consultando los libros y en realidad pues los dos libros son buenos, los dos primeros creo que son un poquito son muy rigurosos. El tercer libro, el que es Mecánica de Teorías, de Fluidos, Teoría con Aplicación y Modelado, es un poquito más digerible, porque es que los primeros dos se enfocan mucho como en cálculo, tienen muchas integrales, muchas derivadas, y eso a veces hace enredar mucho al estudiante. Sin embargo, aquí se hace tan información, algunos ejercicios, pero el libro más que yo recomendaría es ese tercero, que es el de Santiago y González, que es un poquito más fácil de entender. Es muy buen libro, la verdad es que tiene buenos gráficos, tiene muy buenas fotos, dibujos, diseños, de todo, y explicaciones. Bueno, estos son otros dos libros que son de Reología de Fluidos y Fundamentos de Reología de Alimentos. Esos libros ya son más aplicados al área que ustedes manejan, sin embargo, ya se enfocan solamente en reología, no en la parte hidroestática, que es lo que abarca más esta tarea en la unidad uno. Entonces, los temas, propiedades y clasificación de los fluidos, viscosidad y reología en alimentos, presión estática de fluidos, que eso es lo que más hay ejercicios hay en la tarea, y ecuación general de la hidroestática, flotación y estabilidad de cuerpos sumergidos, que es la parte que vamos a ver en esta unidad uno. Yo ya les había mencionado que pues el trabajo de la fase 2 hay una parte que es individual y otra parte que es colaborativa. Pues ahorita recordaremos, miremos la rúbrica. Bueno, los criterios ya los mencioné en la reunión pasada. Igual esto no nos vamos a enfocar porque pues esto ya lo hablamos, lo discutimos la última vez. Entonces, antes de comenzar, abrimos un momentico la rúbrica que yo la tengo aquí abierta. Entonces ya habíamos dicho que hay un componente individual y un componente colaborativo. En el componente individual, pues hay unas preguntas, algunos ya adelantaron inclusive ese trabajo. El componente individual ahora, por ejemplo, primero en el punto uno, a partir de digamos, de la teoría, hacer un infograma. Ya varios lo han hecho, infograma donde se explique qué es la densidad, la presión hidrostática, el peso específico, la gravedad específica, el esfuerzo cortante, eh, la fuerza de empuje, la viscosidad. Hay unos muy buenos, muy bien hechos. Me gustó pues, la creatividad de ustedes. Lo importante es que este ejercicio pues es un infograma. Luego el punto número 2 ya son preguntas más específicas. Entonces comienza con la 2, donde dice cuáles son las diferencias de presión atmosférica manométrica absoluta. Ya hablaremos un poquito sobre eso. Definir el principio fundamental de la hidroestática. También lo manejaremos en esta sesión. El principio de la hidrostática para resolver los siguientes ejercicios. Yo no los voy a resolver como tal, pero sí voy a mostrar cómo se plantean. Igual lo veremos con dibujitos y todo para que se entienda. Describir en sus palabras el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Bueno, esto es teoría, esto lo van a extraer desde las indagaciones que hagan en la bibliografía. Y los fundamentos, y defina los fundamentos de teoría de viscosidad de los fluidos newtonianos no newtonianos. Esta también es teoría. Yo no entraré aquí en esta presentación a hablar de esto,
Si quieren en algún momento yo les daré, o si quieren otra presentación aparte, igual no hay preguntas específicas en la parte colaborativa de estas, sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos. Eso es interesante, ese tema, para eso los últimos dos libros que les mencioné, que eran de reología, que ustedes como ingenieros de alimentos es importante que lo revisen, porque los fluidos no newtonianos son muy comunes en los alimentos y hay una gran variedad de fluidos que no se comportan como los newtonianos. Por ejemplo, la más clásica, la salsa de tomate. Saben que la salsa de tomate tiene una reología muy diferente a otro fluido. La salsa de tomate, o por ejemplo el almidón, a ver cómo llamámosle así, el almidón líquido, vamos a decir como almidón con agua. Esa mezcla de almidón con agua también se comporta de una forma diferente, que ella cuando usted le aplica fuerza ya se vuelve muy sólida, muy dura, pero si usted la deja fluir, fluye como cualquier líquido, entonces es otro fluido newtoniano. Eso puede ser otra sesión, eso es teoría como tal, entonces en el trabajo colaborativo no hay nada referente sobre eso, hay que quedar solamente a la teoría. Listo. Y después entonces veremos pues que hay 5 puntos en la tarea. Quería mencionarles que en el número 3, no sé si se dieron cuenta, algunos que lo hayan revisado, aquí falta un pedazo del enunciado, yo se los traje completo. Sí falta un pedacito aquí del enunciado, sin embargo se entiende desde la primera parte y la última parte, pero entonces yo les voy bueno, debería colocárselos en el foro. Problema 3, el enunciado completo para que puedan pues determinar. Listo. Entonces vamos a empezar a dar un poquito pues de brochazo sobre la teoría de estas temáticas. Entonces lo importante primero es definir una de las variables de proceso que es importante en la industria de alimentos, que es ni más ni menos que la presión. Entonces la presión, ustedes, eh, les pido disculpas, en la presentación, la verdad es que eso lo iba a hacer y no lo alcancé a hacer. No, o sea, algunas diapositivas tienen van a ir saliendo en orden. Yo sí me olvidé esa parte. Otras van a salir todo de una o van a salir en orden raro. No importa, igual lo importante es que la diapositiva se entienda. ¿Listo? Entonces, primero recordar qué es la presión. O sea, ustedes ya vieron física. En esa física que ustedes vieron, es importante saber que hay varias magnitudes que se utilizan en la medición, y entre esas está una que se llama fuerza, ¿sí? A ver si se acuerdan que era fuerza, que era masa por aceleración, ¿no? Si se acuerdan de eso. Entonces, eso es fuerza. Entonces, la presión es una fuerza aplicada sobre una área determinada, ¿sí? Es una fuerza, entendamos la fuerza como una flecha, digamos, una forma de, digamos, no directamente de energía, pero sí algo que, digamos, empuja sobre un área determinada, ¿sí? Y eso que empuja sobre un área determinada, entonces lo que le vamos a llamar presión, ¿sí? Para poderla catalogar como una magnitud, pues entonces tenemos que hacer un cociente entre la fuerza y el área, ¿sí? Que se definiría entonces la presión es la fuerza dividida en un área aplicada, ¿sí? En este caso hay un ejemplo aquí fácil de un émbolo aquí, un émbolo que dice que él aplica 95 newton de fuerza, las serían las unidades de fuerza, y un área que es 0.041 metro cuadrado. Entonces está diciendo que están aplicando 95 newton sobre 0.041 metro cuadrado. Entonces, si yo hago el cociente entre ambos valores, entonces me va a dar newton sobre metro cuadrado, que eso le vamos a llamar pascal, ¿sí? 2317.1 pascales. O sea que ahí se está aplicando una presión de 2317.1 pascales, donde son 95 newton de fuerza sobre un área de 0.041 metros cuadrados. Por ahí es importante entonces que ustedes entiendan. Una cosa que no está aquí incluida en las diapositivas, pero sí es importante que lo sepan, es que hay otro tipo de magnitud similar a la presión que se llama esfuerzo cortante. Aquí no lo mencioné. Si ustedes miran, el esfuerzo cortante tiene el mismo cálculo que la presión, también es fuerza dividido sobre área. La diferencia entre la presión y el esfuerzo cortante es que la presión es perpendicular al área.
El esfuerzo cortante es paralelo. O sea, es como si esta rayita estuviera horizontal. Entonces, él va paralelo al área. Y eso se aplica mucho en el esfuerzo cortante de una les va a sonar a ustedes como fluidos, que eso lo vamos a ver en otras unidades. Y el fluido, la fluidez, es donde está determinado de cierta forma y está relacionada con la viscosidad y ya pues ya todo lo que tiene que ver con la ley de Newton y bueno, y otras cosas por allá, los fluidos newtonianos que tienen una estructura de una ecuación diferente. Entonces no vamos a entrar en detalle, pero para que tengan entendido que la presión tiene la misma naturaleza del esfuerzo cortante. ¿Cuál es la diferencia? Que la presión es perpendicular al área y el esfuerzo cortante es lateral al área o digamos, llamémoslo paralelo. Sí, eso lo veremos más adelante. Entonces, disculpa, yo voy a revisar quiénes son los asistentes en este momento, solamente ustedes dos, ¿no? Ah, ya llegó Ashley, buenas tardes, Ashley. Entonces, bueno, sigamos hablando sobre la presión. Entonces, ahorita los voy a poner a interactuar igual. Yo ahorita pues estoy hablando sobre el concepto de la presión, igual esto es física que ustedes ya tienen que saber inclusive desde su colegio, entender qué era la presión en su momento vieron. La presión se ve manifestada en diferentes situaciones de la naturaleza y cosas de la vida diaria. Lo podemos ver, por ejemplo, en un neumático, en una pitadora, en el océano como tal, en un avión. Ya vamos a explicar cada un caso. Por ejemplo, en un neumático, ustedes saben que un neumático, pues eso es un artefacto que se usa para la rueda en los vehículos, ¿no? Entonces, para que los vehículos, digamos, de cierta forma se desplacen sobre una superficie, entonces se utiliza este tipo de artefacto que en realidad es una goma donde dentro de ella pues va aire a presión. Entonces, cuando se dice aire a presión, ¿qué significa? Que la presión dentro de esta goma es mucho mayor que la presión externa, la presión que tenemos afuera, que es la atmosférica. Y si ustedes, por ejemplo, abren la valvulita del neumático, pues, ¿o qué va a pasar? Pues que ese aire va a salir de ese artefacto, que se llama neumático. Y eso, pues, ahí se está realmente aplicando una de las leyes que es donde se busca, digamos, el equilibrio, es porque la presión que hay internamente en el neumático es mucho mayor a la externa. Y siempre la presión va a ir de mayor a menor. Normalmente siempre la presión va a ir donde hay mayor presión a menor presión. Por eso es que cuando usted desinfla un neumático o un globo, lo que sea, lo que va a salir es el aire que hay interno porque está a mayor presión, va a intentar salir. ¿Sí? Bueno, la pitadora es otro ejemplo. ¿Qué realmente es la pitadora? Usted coloca unos alimentos, obviamente los alimentos entran en un proceso de ebullición, hay unos líquidos que entran en estado gaseoso, y esos gases que hay dentro de la pitadora pues hacen presión sobre el pito, la pitadora, y va a haber un momento donde pues ella va a expulsar esos gases. Ustedes han visto una pitadora que suena, pss, eso obviamente porque pues los gases están saliendo. Y eso resulta que porque esa válvula de la pitadora tiene una presión determinada, digamos, que es donde a eso nos da una especie de alarma, de decir, ah, ya el alimento está listo. Sí, pero realmente lo que ocurre es que hay una presión que llega, todos esos gases que están dentro de la pitadora llegan a un valor máximo de presión y termina siendo expulsados por la pitadora, por la válvula. Otra forma de entender la presión, que esa la vamos a ver mucho aquí, ya vamos a hablar de la hidrostática, es realmente el océano. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así el océano? Raro. Ustedes cuando están en la superficie del océano, pues la presión es la atmosférica, que ya hablaremos sobre ella, pero si usted, digamos, va a bucear y se va a meter por debajo del agua, debajo del océano, el fondo del océano, es porque resulta que usted tiene una cantidad de agua encima suyo. Esa cantidad de agua que usted tiene encima eso es materia y esa materia pues le va a estar haciendo pesos, va a estar haciendo un peso. Y esa fuerza de peso le está haciendo sobre su área y eso le sería la presión en el océano. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a bucear, se dan cuenta que cuando usted cada vez que siente más en lo profundo, siente que como que los oídos se le taponan, siente que la respiración, bueno, si se han buceado con tanque de oxígeno es diferente a bucear sin oxígeno, la misma agua que está dentro en el fondo hace que usted expulsa los gases que tiene internamente. Eh, no sé si ustedes escucharon hace un tiempo sobre un submarino que se, que digamos implosionó, literal implosionó dentro del océano, es porque las presiones cada vez entre más profundidad, pues obviamente más cantidad de agua y obviamente pues la presión va a ser mucho mayor
Y pues obviamente por esa razón fue que implosionó, por eso se llama, una cosa si ustedes escuchan la palabra explotar, es lo contrario a implosionar. Explotar es que se libera hacia afuera, implosionar hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurrió en ese submarino? Pues digamos que se apretó de la misma presión del agua, apretó el submarino y lo volvió añicos. ¿Sí? El avión, eso es otro caso que uno a veces no le presta atención, pero realmente cuando usted sube a la atmósfera, que ahora hablaremos sobre eso, a medida que nosotros estamos a una mayor altura, pues la presión es menor. ¿Por qué? Porque hay menos aire. Hay menos aire, la presión externa normalmente siempre es menor a la presión interna. La presión interna, los aviones, ellos tienen aire por dentro. Ese aire es el que usted respira cuando está teniendo un vuelo. Si usted volara sin este sistema, usted sentiría una presión menor. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad cuando va en un avión que tiene mal el sistema de presión o el control de presión controlado, no lo tiene bien, a veces se sienten los oídos como que, sí, como una presión en los oídos. Bueno, eso realmente es una forma de determinar que la presión interna es diferente a la externa. En ese caso, ¿cómo ocurre esto? El aire, el avión como si tiene lo que le llaman las turbinas se llama un ciclo. Por medio de las turbinas entra aire, y como sabe que los aviones van a unas velocidades altas, ese aire digamos que se encuentra en el frente, entra a esa turbina tiene un compresor. Ese compresor que hace que entre el aire adentro de la cabina y hacen que la presión interna se mantenga, de cierta forma, digamos, controlable para las personas que están dentro del avión. ¿Por qué? Porque resulta que el ser humano pues tiene unas cantidades de presión tolerables y el aire como tal, porque si ustedes bien saben, en el aire a medida que subimos pues hay menor oxígeno, bueno, eso es lo que se sabe, pero realmente es porque hay una menor presión, una menor cantidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, ¿qué se quiere? Pues que la presión interna sea mayor que la externa. Entonces ahí hay pues una determinación con las presiones y los aviones. Los gases que son más afectados, los gases son los que más se afectan por la presión. Para eso ustedes ven termodinámica, ven las leyes de los gases, ¿sí? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Bueno, eso es otro estudio, ¿sí? Los gases como tal se ven afectados. Pero nosotros, digamos, en este curso vamos a tocar más la presión aplicada en los líquidos. Entonces, los líquidos, digamos, los líquidos tienen tiro, por ejemplo, aquí el ejemplo, unas tuberías. Los líquidos se ven de cierta forma afectados de acuerdo a su movimiento. En este caso, en esta fase vamos a hablar es de la presión, pero desde el punto de vista estático, ¿sí? Pero se llama hidrostática, ¿sí? Por ahora no vamos a tocar lo del movimiento, pero sin embargo la hidrostática está igualmente inmersa en los estudios de tuberías, así sea estático, ¿sí? Bueno, hay diferentes escalas de acuerdo al instrumento que se mide. Esto yo sé que estaba digamos, en las preguntas, pero sí es importante hablar un poquito de la presión atmosférica. Bueno, entonces resultan que vamos a mirarlo en el espacio. Estamos en el espacio. Se supone que en el espacio no hay materia. Eso no hay materia, pues no hay nada. O sea, ahí donde vamos a llamar el vacío. Vacío es porque no hay nada, no hay materia. Pero ahora miremos el planeta Tierra. Resulta que el planeta Tierra, no hice un dibujito, debía haber hecho un dibujito aquí del planeta Tierra. El planeta Tierra, él tiene una gravedad, ¿cierto? Esa gravedad, el planeta tiene una corteza, la corteza es donde pues puede ser agua, los mares o tierra, y los continentes, las montañas, eso llamémoslo, digamos, la corteza. Y tenemos una parte que se llama atmósfera, que es el aire que está alrededor de nosotros, ¿sí? El aire que es oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eso lo saben ustedes muy bien. Pero resulta que usted, digamos, en el planeta, este oxígeno y este nitrógeno que tenemos a nuestro alrededor son gases, y por ser gases no significa que ellos hagan un peso, la Tierra los esté atrayendo, el planeta tenga un campo gravitatorio, ese campo gravitatorio atrae estos gases que son tanto oxígeno como nitrógeno, pues los está atrayendo a la Tierra. Entonces resulta que si nosotros analizamos una montaña,
y nosotros vemos, vamos a tomar dos puntos, uno que esté al nivel del mar, digamos aquí el océano, y otro que esté en la cima, donde sea, por ejemplo, el Monte Everest, y miramos la lógica. Usted está al lado del mar y tiene más aire encima de usted. Si usted tiene más aire encima de usted, pues eso le hace una presión a usted, ¿cierto? Pero si usted sube una montaña, obviamente hay menos aire encima de usted. Y si hay menos aire encima de usted, pues obviamente hay menos aire encima haciéndole presión. Por eso es que se dice que a medida que yo tengo una mayor altura hay menos presión. Y entre más bajo esté, entre más esté al nivel del mar, pues obviamente la presión es mayor. ¿Sí? La mayoría de estudios que se han hecho en la naturaleza, científicos y todo, se hacen normalmente a presión del nivel del mar, a 0 metros del nivel del mar. Pero ese valor de 0 metros del nivel del mar, pues ya tiene un valor de presión. Esta presión ya fue medida previamente. Eso es un valor. Aquí tengo en todas las unidades disponibles. Una atmósfera, 0.01325 bares, es otra unidad de presión. 14.7 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, o el famoso PCIA, que es 14.7. El 1.0132 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o más bien pascales, que en realidad es 101.325, 101.000 pascales, esa sería la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio. Otra forma sería 33.91 pies de agua y 29.92 pies de mercurio. Dice profesor, porque acá estamos hablando de unas unidades que sí, pronto las hemos escuchado, pero aquí hay unidades de longitud. O sea, que es que estas unidades de longitud es, digamos, de lo que vamos a hablar precisamente, la hidrostática. A alguien se le ocurre hacer un experimento y mirarlo con un tubo. Entonces hizo digamos, el experimento para ver la presión que hace el aire, ¿sí? Comparándolo con un vacío a nivel del mar, cuánto era la diferencia de altura que haría de ese líquido en un tubo. En este caso probaron el mercurio o el agua, mercurio Hg, agua H2O, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tanto subía tanto el mercurio y el agua en ese tubo, pues de ahí sacaron el valor de la presión atmosférica, que es la presión que hace el aire sobre nosotros al nivel del mar, ojo, al nivel del mar. Este valor va a disminuir si nosotros vamos subiendo más, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en Cali la presión atmosférica realmente no es una atmósfera. La presión en Cali es 0.86 atmósferas. Imagínense que la diferencia ya es de 0.86 a 1 es bastante, ¿sí? Entonces dice, profe, ¿hay alguna correlación para poder yo calcular la presión a diferentes niveles del mar? Sí la hay una ecuación, esta ecuación que les estoy mostrando aquí. Con esta ecuación yo puedo hacer un cálculo, si usted ve es rara, tiene aquí un exponente, una multiplicación, una resta. Con esta ecuación ustedes pueden calcular la presión en bares a cualquier altura. Entonces, dependiendo de la altura de niveles del mar, que tiene que estar en metro, si usted la reemplaza aquí, le va a dar la presión en el lugar que usted esté. Entonces, obviamente Bogotá, que está a 2.600 metros, pues va a tener una presión menor que la presión de Cali, que ya les mencioné, creo que es 0.89 o 0.86, ya se me olvidó. Sí, esa es la presión de Cali. Es solamente reemplazar la altura. Nosotros aquí en Cali estamos a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí 1.000, reemplacemos y verá que más o menos les da ese valor. ¿Sí? Ojo, importante, estas serían las presiones atmosféricas a nivel del mar. Este valor es muy recurrente, literal recurrente, en los cálculos, ¿cierto? En los cálculos que ustedes van a ver de aquí en adelante. Entonces vamos a necesitar mucho, pues no aprendernos, sí recordar, cualquier ingeniero que exista, cualquier ingeniero tiene que saber al menos cuál es la presión atmosférica al nivel del mar. Ustedes ya saben que es una atmósfera, bien, una atmósfera, pero a veces es importante saberlo en otras unidades, ¿sí? Ustedes saben que una atmósfera es equivalente a 1.0131 bar y a 14.7 PSI. Hablaré un poquitico ahorita del PSI, que serían libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que ese es el sistema inglés. Ustedes ven aquí que son unidades de libra fuerza, esas son unidades de fuerza en el sistema inglés, y pulgada cuadrada, pues es longitud al cuadrado, ¿sí? Así se llama, PSIA. Que esas son las famosas libras que usan cuando, ustedes que algunos que tienen vehículo, nada, tantas libras es realmente esto. Estas son las famosas libras que hablan en los neumáticos.
Entonces, para que sepan, ¿no? Obviamente, 14,7 libras es la presión que hace la atmósfera sobre nosotros. Perfecto. La presión barométrica, para diferenciarla de la atmosférica, es simplemente la presión que mide un barómetro. Es eso, no es nada más, es un barómetro. El barómetro es un equipito. ¿Para qué sirve el barómetro? El barómetro lo usan realmente es en la climatología, en la meteorología, disculpa, así es que se llama la meteorología, para ver las pequeñas variaciones de la presión atmosférica. Con eso determina si va a llover, si hay una fuente fría, una fuente cálida, etcétera, etcétera. Las variaciones son, ellos, digamos, que tienen una graduación un poquito más pequeña y ellos te pueden decir, pues es una pequeña variación que tienen sobre la presión atmosférica. Bueno, aquí es donde llega lo interesante. Vamos a hablar un poquito entonces qué es la presión absoluta y para diferenciarle la presión atmosférica. Entonces, este dibujo me parece que es importantísimo. Miremos tres líneas aquí. Tenemos la línea del vacío absoluto donde no hay materia. Tenemos la línea de la presión atmosférica, que es la presión que les mencioné que hace el aire sobre nosotros. Y hay una que le vamos a llamar presión absoluta. ¿Sí? Y aquí es una cosa importante para poder definir, bueno, entonces la presión absoluta, que es la presión total, llamémoslo así, donde ya estamos incluyendo la atmósfera, entonces se la vamos a llamar presión absoluta y va a partir desde cero, del cero absoluto, donde no hay nada de materia. ¿Sí? Así como cuando hablaban en termodinámica de la temperatura del cero absoluto, donde la temperatura era cero y los 273 Kelvin era la temperatura. Sí, ¿se acuerdan de eso? Bueno, es algo parecido acá. La presión cero es cuando no hay materia y la presión absoluta es la presión que hace, ya están incluyendo la atmósfera. ¿Qué sucede? Cuando usted llega, por ejemplo, ahora usted vaya al neumático de su carro o de su bicicleta o de su moto, usted pone la valvulita, no sé si la conocen, la de medir la presión y pues le ponen ahí pues la valvulita esa, que es un tubito, ¿sí? No sé si debería les mostrar un videito a ver, ¿cómo es? Medidor de presión tubo. Bueno, hay varios, estos ya tienen varios diseños. Medidor de presión tubo neumático. Vamos a ver si bueno, para los que no lo conocen. Bueno, hay varios. El tubito, bueno, este tubito, llamémoslo así. Hay varios tipos de manómetros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va, usted toca su neumático y le pone la valvulita, ya le va a dar una presión. Resulta que esa presión que hace el neumático ya está tomando en cuenta, la presión atmosférica. ¿Cómo así? Para el cero es la presión atmosférica. O sea, cuando ese cosito se va a empujar es porque cuando usted lo tiene así, el tubito, usted lo tiene por aquí, así en cualquier lado, él va a estar en un nivel cero. Pero cuando usted le pone presión, él se va a empujar. Cuando él se empuja, él va a dar un valor. Esa presión es la que nosotros le llamamos presión manométrica, que es la presión que hace el manómetro. Pero ¿qué pasa? Que el manómetro parte de cero ya teniendo en cuenta la atmosférica, o sea, la atmosférica ya la tuvo en cuenta, ya para él cero es como el arrancase de la presión atmosférica. Entonces, cuando usted coloca el tubo, él le va a dar una presión, obviamente las libras que usted mide en el neumático cuando está calibrando, esas libras que usted mide cuando está calibrando es la presión manométrica. Ojo, es muy diferente entonces la presión manométrica a la atmosférica. Entonces, ¿qué va a ser la presión absoluta? Pues va a ser la suma de la atmosférica con la manométrica. O sea, es como si usted cogiese ya incluyendo la de la atmósfera que hace toda la atmósfera sobre nosotros, con la del aire encima de nosotros, más la presión que hace el neumático de por sí por estar por encima de la presión de la atmosférica. Y esa es la del manómetro. Y cuando usted suma las dos, pues entonces me da la presión absoluta. La presión absoluta entonces es la suma de la presión atmosférica con la presión manométrica. ¿Entendido eso? Yo supongo que eso es lo que realmente una de las preguntas que hay en la. Listo, por ahí un lado. Hay otra presión, pues vamos a hacer otro estudio, pero hay una presión manométrica que se llama presión manométrica de vacío, que es lo contrario. En vez de presionar, succiona. Entonces, hay otra presión que se llama también presión manométrica de vacío, ¿sí? La presión manométrica de vacío está por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Está siempre por debajo. Y esa presión manométrica de vacío
obviamente va a ser, llamémoslo así, negativa, en realidad ya va a terminar restando. ¿Sí? Entonces la presión absoluta en el caso de vacío, ojo, en el caso de vacío es que es la presión atmosférica menos la presión manométrica de vacío. Bueno, les decía lo importante es saber eso del PCIA, PCIG, PCIA, cuando yo les mencioné ahorita de las 14.7 libras que hace la atmósfera, que son libras fuerza sobre pulgada cuadrada, PCIA. Ustedes en la industria de alimentos, alguien que tenga la oportunidad de irse a trabajar a una empresa, y la mayoría de equipos que tiene la empresa son equipos que son traídos de Estados Unidos, de Inglaterra, y ellos manejan el sistema inglés. Resulta que el sistema inglés maneja las presiones en términos de PCIA, PCIA. Entonces, para que diferenciemos cuando alguien tenga la oportunidad de verlo, cuando él da PCI solita sin la G perdón, con la G o sin la A, eso va a ser presión manométrica. Si usted ve en un reporte, en algún libro, en alguna parte, si aparece PCIA, o sea, le incluyen la A, es porque es la absoluta. O sea, ¿qué significa? Que ellos ya le incluyeron la presión atmosférica. Pero si usted ve en un reporte, en un libro, PCIG o PCI sin la G, o sea, PCI solita, sin la A, perdón, o PCIG, es la presión manométrica. Esa presión va a ser la presión de un manómetro. En esa presión del manómetro no están incluyendo la atmosférica. Entonces tengan cuidado con eso. La PCI es la absoluta, en la absoluta entonces ya tuvieron, se me pasó la diapositiva. Entonces, para que sepan aquí de una vez de antemano, la PCIA es igual a la PCIG o PCI sin la G, más los 14.7 de la atmósfera. Entonces, para llegar a PCI, a PCG hay que sumarle 14.7. Y dice, profe, ¿por qué 14.7? Porque es que esa es la presión en PCI, que son libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué es PCI? Pound square inch, ¿sí? Pound de libra en inglés, square, cuadrada, pulgada, inch, pulgada, inch y cuadrada, square, pulgada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entendido, entonces yo creo que queda muy claro lo que se estamos refiriendo a la diferencia de la presión absoluta con la presión manométrica. Se me están pasando muy rápido las diapositivas. Bueno, esto es en general sobre la presión. Nosotros en esta unidad nos vamos a enfocar en la presión hidrostática. Bueno, en realidad, ¿qué es la presión hidrostática? Primero vamos a mirarlo desde el punto de vista de un líquido. Entonces, están las partículas. Y las partículas hay una atracción y una repulsión. Ustedes no sé si eso lo vieron en química. Toda partícula tiene una atracción y repulsión entre ellas mismas. Digamos que esta expulsión y repulsión, además de eso, tienen una atracción de la Tierra. Si vamos a hacer que este cuadro sea una parte de un líquido, entonces digamos que esas partículas que están, cada partícula es atraída por la gravedad de la Tierra. Entonces, obviamente, todo lo que está alrededor, todo el líquido, que por ejemplo aquí hay tres partículas que hice un análisis con un cubo, con una esfera y con un cilindro, ¿sí? Digamos que usted sumerge cualquiera de ellos tres en un líquido, el agua que está alrededor, en un líquido, yo estoy hablando de agua, en general un líquido, un fluido que esté alrededor, ese fluido le va a hacer una presión, unas fuerzas, hablemos lo primero en fuerzas, unas fuerzas alrededor. ¿Sí? Esas fuerzas alrededor, pues obviamente son del mismo líquido, ya sean por la gravedad o por el empuje. Bueno, hablaremos después del empuje, pero igual hay unos alrededor de, digamos, de este cubo, esta esfera o este cilindro, pues hay unas fuerzas. Estas fuerzas, las que realmente nos interesa, no, las laterales no son tanto de interés, sino digamos, las verticales, las de por arriba y por las de abajo. Esas son las que más se estudian, ¿sí? Los de arriba y las de abajo. Lateral, ¿por qué no? Te dirán, ¿por qué las fuerzas laterales? Porque ellas en realidad ya se van a terminar cancelando. Bueno, si es estático, ojo con esto, si es estático, si el fluido ya no es estático, cuando me refiero a estático, es que está quieto, pero cuando ya no, ya es dinámico, cuando son dinámicos que se están moviendo, ahí cambia la cosa. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser que las fuerzas del lado izquierdo son mayores que las del izquierdo, entonces obviamente se va a mover a una dirección o a la otra, ¿sí? Normalmente aquí en hidrostática solamente vamos a mirar el efecto de la gravedad y el empuje, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Solamente nos va a interesar las de arriba y las de abajo, las verticales. Las horizontales no las vamos a trabajar por ahora, ¿sí? Entonces, son fuerzas, ¿listo? Estas fuerzas
¿se acuerdan que presión es fuerza sobre área, no? Entonces, hay una demostración, sino que yo no les voy a traer esa demostración, pero sí es importante que nosotros al final terminamos definiendo, como acuérdense que fuerza, bueno, fuerza sobre área es presión, presión es fuerza sobre área. Yo de cierta forma puedo reagrupar la ecuación. P es F sobre V, pero F es masa por aceleración y la aceleración, bueno, si se acuerda la aceleración, masa por aceleración por una distancia. Aquí está más o menos lo mismo, solo que aquí sobre área. Y bueno, no lo voy a hacer la demostración, pero lo importante es saber que según la hidroestática, esto es una ley que ustedes la tienen que definir ahí, es la presión es igual a la densidad por la gravedad, que esta es la aceleración que les estaba mencionando, por la altura. Que dijimos que nos vamos a enfocar por ahora en las verticales. Entonces la presión en el líquido, la presión hidrostática la vamos a definir como la densidad, la gravedad, la distancia, las tres multiplicadas. Hay otro concepto que se define también por ahí que se llama peso específico, que es la multiplicación entre la densidad y la gravedad. Entonces juntan las dos y la dejan en una sola. Entonces la ecuación sería así, el peso específico por la altura. Dirán, profe, ¿cuál es esa altura? Pues es la distancia que se encuentre digamos, este cuerpo dentro de un líquido, ¿sí? Si está muy abajo o muy arriba. Miremosle la lógica. Si el cuerpo está arriba, ¿quién hace la presión? Tomás, pues la atmosférica. Pero si el cuerpo está en el fondo, ese cuerpo obviamente tiene una mayor presión porque tiene agua encima de él y además tiene la gravedad, la atmosférica que ya está por encima y la gravedad del agua que está por encima de él. Entonces ahí digamos, esa sería la presión hidrostática para ese cuerpo si está sumergido. ¿Sí? Bueno, eso en contexto general. Bueno, ahorita yo creo que estoy hablando solo y no les he puesto a participar, porque aquí un tipo, yo miro el chat, para solamente ustedes dos. El chat. Bueno, listo, no, pues estaba mirando si había algún escrito por el chat. Listo. Bueno, entonces sigamos hablando de la presión de hidrostática. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo sumergido, yo quiero encontrar la presión absoluta del cuerpo sumergido. Y entonces, ya lo que les mencionaba, por ejemplo, lo del buzo, va a tener la presión hidrostática, que es la presión que hace el agua, pero se llama hidro de agua, pero en realidad no agua, o puede ser cualquier otro líquido, no tiene que ser necesariamente agua, puede ser alcohol, puede ser gasolina, ¿sí? Otro líquido. Bueno, el líquido como tal hace una presión, que es la presión del hidrostática, y a ese hay que sumarle la presión atmosférica, que es la presión que hace a la atmósfera por encima del líquido. O sea, toda la presión que está por encima del líquido hay que sumársela. Entonces, la presión absoluta pues va a ser la suma de la presión hidrostática, que es la que hace el líquido como tal, más la presión de la atmósfera, que esa sí es un valor constante. Esa presión atmosférica, pues ustedes saben que es un valor que está definido de acuerdo a la altura que usted esté, ¿no? Pero normalmente siempre se utiliza el nivel del mar, ¿sí? Entonces la presión hidrostática más la presión atmosférica es igual a la presión absoluta. En ese caso, este buzo que está aquí en el agua, entonces yo quiero calcular la presión que se está ejerciendo sobre él, yo tengo que sumar la hidrostática, que va a ser la densidad del agua del mar, por la gravedad, que es una constante, por la altura, desde la superficie del líquido hasta él, más la presión de la atmósfera. Eso sería realmente la presión absoluta, por ejemplo, en este caso, este uso. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, mirar cuál es la presión, la diferencia de presión entre dos puntos en ese líquido. Entonces, por ejemplo, que hay un buzo y ese otro buzo que está acá debajo. Entonces, yo quiero mirar cuánto es la presión en uno de ellos o cuánto es la presión. La presión de ellos dos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque este está más sumergido. El otro que estén viendo allá está más abajo. Entonces, entre ellos hay una distancia, ¿sí? Vertical. Ojo que es importante siempre tener en cuenta que la que interesa es la vertical, la horizontal no. Y digamos, profe, ellos están diagonal. Bueno, la que realmente interesa es la vertical, ¿sí? Y la componente vertical, no sé si se acuerdan de trigonometría, matemáticas, hay una componente vertical que es, de cierta forma, está relacionada con la hipotenusa y el cateto adyacente. Bueno, eso no vamos a hacerlo aquí, pero
La que normalmente nos interesa es la vertical, componente vertical, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un buzo está arriba y otro, el punto A, el punto B. Digamos que el buzo A es el que está más profundo y el buzo B es el que está menos profundo. Ya dijimos que la presión en A es mayor que la de B porque está más adentro, ¿sí? Más abajo. Bueno, entonces yo quiero comparar las presiones entre ambos. Entonces, si yo quiero comparar las presiones entre ambos, pues entonces lo que hago es realmente, entonces sería la presión de A menos la presión de B, ¿cierto? Quiero saber la diferencia de presión entre ellos dos, ¿sí? Pues va a ser, mire que la densidad es el mismo líquido, la gravedad sigue siendo la misma y va a ser realmente una diferencia entre las alturas, ¿sí? Entonces la diferencia de presiones en realidad es la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, o más bien pues la gravedad específica. Importante, bueno, aquí dice, la diferencia de presión entre dos puntos del mismo líquido es igual al producto entre el peso específico, que es la gravedad por la densidad del líquido y la diferencia de niveles, ¿sí? La diferencia de niveles. Importantísimo, ténganlo en cuenta y nunca se les olvide. Cuando usted está haciendo un análisis y mirando hacia abajo, esa presión va a ser mayor. Entonces, si usted está mirándola hacia abajo, suma, porque usted la está sumando, está aumentando. Si usted se va hacia abajo, pues obviamente esa presión va a ser mayor. Si usted está en un nivel y se va para arriba, esa presión resta, o sea, va a ser menor, ¿sí? Porque esa presión que va a estar encima mío va a ser mucho menor, como por ejemplo les hablaba ahora que yo estoy aquí. Bueno, no lo hablemos con la presión hidrostática, son más bien no verlo con la presión atmosférica. Usted está aquí en el Cali, pero se va a Bogotá. ¿A dónde es mayor la presión? Pues aquí en Cali. Allá en Bogotá va a ser menor. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer un cálculo con la presión que hay encima hacia Bogotá, pues tengo que restarlo, ¿sí? Entonces, hacia abajo suma, hacia arriba resta, ¿sí? Bueno, aquí hay un análisis que me parece muy interesante de una vez hablando de la presión hidrostática. Creo que aquí la idea era que ustedes lo pensaran, pero ya aquí lo dice. ¿Qué pasa si usted analiza entonces a un mismo nivel? O sea, digamos, un buzo 1, un buzo 2 están en el mismo nivel, están a la misma altura, o sea, a la misma altura. Como les dije, la que a nosotros nos interesa es la vertical. Si los dos están de frente y los dos están a la misma altura, quiere decir que la presión hidrostática en ambos es la misma. ¿Por qué? Porque pues están a la misma altura, ¿sí? Resulta que tiene una cosa interesante la presión hidrostática y es que si usted, por ejemplo, hace este experimento, ustedes ven los diferentes tubitos ahí, A, B, C, D. Cada tubito es diferente. Uno es diagonal, uno es en espiral, otro es con una bolita encima, otro es con un tubito solito. Usted dirá, bueno, profe, yo creería que A tiene mayor presión que D, por ejemplo, porque hay más líquido encima. Dice, ¿será verdad? Esa es una pregunta que uno le queda pensando. ¿Será que A tiene la misma presión que D? Y uno dirá, no, pero es que yo veo que A hay más líquido encima que D. ¿Sí o no? Eso es lo que uno vería. Realmente la presión hidrostática al mismo nivel es la misma. Ven usted, profe, pero explíqueme entonces por qué no, A no es más, no hay mayor presión de A y D si yo veo que nada hay más agua, más líquido encima que D. Y es que resulta, acuérdese que la presión es fuerza sobre área. No se olviden de esto. Presión es fuerza sobre área. Entonces, ¿qué sucede? Si usted mira la ecuación, su presión es igual a fuerza sobre área. Y hagan el análisis en estos dos puntos, ¿sí? Obviamente este tiene mayor fuerza, pero es que él también tiene mayor área. Es como se compensan, no sé si lo observan. Hay mayor fuerza, pero el área también es mayor. Acá es menor la fuerza, pero también el área es menor. Entonces ahí es donde se compensa la presión hidrostática. Es una forma fácil de entenderlo. Es porque en un lado obviamente hay más líquido, pero el área es mayor. O sea, entre mayor cantidad, pues el área, si se aumenta el área, pues se compensa ese cociente. Y así es que funciona. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que la presión en cualquier punto, en cualquier tubo, en cualquier forma, lo que sea, va a tener la misma presión siempre. Creo que entendido eso hasta ahí, la presión hidrostática es la misma en diferentes tubos. Entonces, vamos a empezar a hacer uno de los ejercicios. Yo voy a volver un poquito. Pregunta a los dos.
que están? María, Daniel, todo entendido, todo chévere. ¿Sí? ¿Ha sido todo muy claro? Sí, señor. Perfecto. Yo creo que, o sea, con esto aterrizan muchas cosas que leyeron en la teoría y todo. Pues obviamente esto ya lo habían leído y todo, pero pues aquí es como reafianzar esos conocimientos, ¿sí? Bueno, esa era la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre presión hidrostática, perdón, presión atmosférica nanométrica absoluta? Creo que lo expliqué. Definí el principio fundamental de la hidrostática. A partir del principio general de la hidrostática, entonces resolver estos dos ejercicios. Yo no los resolví, los planteé. ¿Listo? Para alguien que ya los haya estado haciendo, pues yo solamente los planteé. Obviamente no les voy a escribir la respuesta, pero los voy a plantear. ¿Sí? Una cosa aquí, se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. Una cosa aquí que yo quería mencionarles importantísimo aquí, bueno, se me pasó por alto, es, bueno, ustedes ya vieron física, ya vieron otros cursos, importantísimo en este curso, utilicen el sistema inglés, acostúmbrense a usar el sistema internacional, perdón, es inglés, el sistema internacional. El sistema internacional es una guía importantísima. Yo voy a haber traído la tabla del sistema internacional. Yo tengo una tabla bien chévere sobre el sistema internacional donde muestro cuáles son las unidades en cada caso. Es importante trabajar presiones en pascales o kilopascales. Bueno, ustedes saben que un kilopascal son 1000 pascales, ¿sí? Y todo lo que esté en metro, pulgada, centímetro, acostumbrarlo a pasar a metro. ¿Sí? Todo lo que esté en, por ejemplo, en longitud metro, todo lo que esté en tiempo, minutos, hora, pasarlo a segundo, todo lo que esté en masa, libras, onzas, todo a gramo, kilogramo, bueno, kilogramo realmente, kilogramo, todo lo que esté en, a ver, ¿qué otras unidades fundamentales? Está la longitud, el tiempo, la temperatura en Kelvin. Bueno, temperatura no sé si este curso se trabaja a temperatura como tal, pero en fin, acostumbren usar el sistema inglés, que de por sí yo lo coloco aquí en todos los ejercicios. Recomendación, realizar todos los cálculos en unidades de sistema, perdón, sistema internacional, que sistema inglés, sistema internacional. Sistema internacional, Pascal, Newton, metro cuadrado, metro, segundo, kilogramo. Importantísimo. Listo, este es el primer ejercicio que tienen que plantear. Dice, calcule la densidad de un fluido contenido en una lata de 350 milímetros de profundidad y se sabe que la presión en el fondo de la lata es 1250 pascales. ¿Sí? Importante aquí. Primero miremos la lata. Dice que la lata es, yo ahí ya lo hice el cambio, 350 milímetros son 0.35 metros. ¿Sí? Ojo, la lata está sellada. Entonces resulta que como la lata está sellada, no vamos a tener en cuenta la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión que hay alrededor de la lata no la está aplicando internamente, no la está afectando. Entonces, si ustedes ven aquí la ecuación, yo planteé la presión absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Como no hay presión atmosférica, pues se cancela, ¿no? O sea, no se incluye la presión atmosférica porque la lata está sellada. Así de simple. Entonces queda que la presión absoluta o la presión al fondo de la lata pues es la presión hidrostática, que es la presión que hace el líquido dentro de la lata, ¿sí? Y la ecuación, ¿cómo es? La densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? O la altura, bueno, la distancia de un punto a otro, el fondo, ahí se está hablando del fondo, ¿sí? Dicen que la presión ya no la están dando, 1250, ¿sí? Ya tenemos la presión, la densidad del líquido no nos la dan, pero podemos suponer que es agua. Podemos suponer que ahí no nos dice qué fluido es, no nos dice, pero podemos suponerla como un líquido agua, puede ser agua, no hay ningún inconveniente. Bueno, usted puede buscar también la densidad de la Coca-Cola, la Sprite, si quiere la puede usar así, no tiene ningún inconveniente, lo importante es que use pues bien la expresión. Y la altura. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? Ah, no, que es qué pena, la densidad es la que están preguntando, qué pena, yo me confundí. Es la densidad la que están preguntando. La densidad, qué pena, es la que están preguntando. No están dando la presión y no están dando la altura, ¿sí? Ya esa es la incógnita, realmente es la incógnita, pero la podemos comparar con la del agua. Qué pena, creí que era la presión la que hay que hallar, no, acá hay que hallar es la densidad. ¿Sí? La presión no la dan, nos dan la gravedad y nos dan la altura. Eso obviamente no llamamos la densidad, pues de espejo ρ, que es la densidad,
Entonces, la presión dividido, pues la gravedad y la altura. Reemplazar los valores no es complicado. Sistema internacional, 1250 pascales, gravedad 9.8 o 10, pues se pueden usar 10, también se lo acepto, 10 metros sobre cuadrado, 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la gravedad está en cualquier libro de texto de física, sí, de termodinámica, de lo que sea, siempre va a ser la misma gravedad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o 10, para hacer redondear el valor. Algunos ingenieros usan el 10. Dicen que no se van a poner con la cuestión del punto 2. Bueno, 9.8 o 10, yo les acepto las dos. Y la altura, que es punto 35. Reemplazar los valores y allá la densidad. Ese es el punto ¿qué? Ese es el punto A. No mire que es fácil, no tienen que solamente reemplazar. ¿Qué era lo más importante? Definir las ecuaciones. Definir las ecuaciones. Decir que la atmosférica es cero porque la tata está sellada. Sí, sí o no. Ya está hecho. Ya solamente reemplazar los valores. Cuidado con las unidades. Entonces, ojo, unidades importante, sistema internacional. El segundo, bueno, el B, dice, las dimensiones de un tanque de almacenamiento de leche son 2000 metros de largo, 2500 de ancho, 2200 de profundidad. Calcule la presión absoluta en el fondo del tanque en condiciones atmosféricas normales al nivel del mar. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Es una caja dice, tiene una profundidad de 2.2, tiene un largo de 2 y un ancho de 1.5. Bueno, aquí les estoy dando un spoiler, un dato, les estoy dando la densidad de la leche. Yo tuve el trabajo de buscárselas, se las puse ahí pues como para adelantarle el ejercicio. Ojo, a presiones atmosféricas normales al nivel del mar, entonces retomo ese valor allá. Dicen que la presión atmosférica es 1.0132 por 10 a las 5 pascales. Entonces, ustedes bien saben que el volumen de una caja es las longitudes multiplicadas. Pero, importante aquí, que eso es lo que yo quiero decirles, y vuelvo a recalcar, que aquí no nos interesa el ancho y el largo. El área, el volumen no nos interesa. Aquí solamente nos interesa es la profundidad. ¿Por qué? Cuando yo les dije que es la parte vertical. La parte vertical es la que realmente nos interesa. Entonces, la única medida que interesa en el cálculo es la profundidad L3, es la que realmente nos interesa. Esto de aquí que nos dieron esta información sobra realmente, pero pues alguien quiere hacer el valor, el cálculo de la masa de la leche, otras cosas, pues ahí está, ¿sí? Entonces, obviamente la misma ecuación, la presión es la presión hidrostática más la atmosférica, ¿sí? Obviamente aquí, pues la hidrostática ya sabemos que es la densidad, la gravedad, la longitud más la presión atmosférica, y sí que tenerla en cuenta porque no dicen nada. Inclusive aquí nos dice que está en las condiciones atmosféricas, o sea que eso está abierto. Aquí sí está afectando la presión atmosférica. Entonces la densidad de la leche por la gravedad, por la longitud, pues más la presión atmosférica, aquí es solamente reemplazar los valores. Ya tenemos la densidad. Importante, no se les olvide unidad de sistema internacional. Esa densidad hay que pasarla al sistema internacional para que las unidades se puedan cancelar y nos den las mismas condiciones de presión tanto acá como acá. Nos den pascales a un lado, pascales en otro y se puedan sumar sin problema. Ahí está el punto B hecho, o sea, ya está planteado, solamente reemplazar los valores y hacerle el cálculo. O sea, no se les puede pedir más, pero mire, es importante recordar cómo plantear las ecuaciones, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, ya aquí sigue los ejercicios más complejos, que ya vamos a entrar allá en detalle. Aquí yo quiero la colaboración de ustedes, entonces, ya, porque yo dije, esto lo voy a explicar yo, voy a explicarles la teoría, ahora ustedes van a hablarme de la práctica. Entonces, bueno, acá en la tarea, bueno, ya por sí ya, mira, que ya hicimos el tercer punto. Ahora ya el cuarto, describan el principio de Pascal. Bueno, esto es teoría, ya les dije. De los fluidos newtonianos también. Y esto pues ustedes ya van a ver la información allá, van a describirlo. Esto pues es su tarea individual. Pero en la colaborativa entonces vienen los 5 ejercicios. ¿Sí? Quiero mencionarles algo interesante de estos 5 ejercicios de una vez antes de entrar en un preámbulo. Estos 5 ejercicios, el número 1, el número 4 son muy parecidos. Es prácticamente igual. Es parecido, solo cambian las condiciones, las características. El número 2 y el número 3
el número 2 es una cosa con fuerzas, que ahora lo explicaré. Para el número 3 necesitamos explicar una cosa de teoría. Y el número 5, ese creo que es el un poquito el más complejo, porque tiene otro tipo de sistema. Habla sobre un tanque que gira, y eso tiene que ver con fuerza centrífuga. Entonces, esto de fuerza centrífuga, yo no voy a entrar en detalles, pero sí lo voy a plantear y les diré cómo se plantea y cómo se resuelve, pero no vamos a entrar en detalles con lo de la fuerza centrífuga, porque eso es otra cosa que de pronto lo vamos a tomar más adelante nuevamente, pero un poquito más explicado, sí, pero pues igual lo vamos a plantear, ¿sí? Entonces, los ejercicios, si se dan cuenta, vamos a plantearlos todos, plantearlos, no resolverlos, o sea, plantearlos es las ecuaciones que están implicadas, ¿sí? Entonces, vamos primero con el primero. El primero. Entonces, el primero, mire el mensaje que yo les pongo siempre arriba: recomendación, sistema internacional, sistema internacional. Si ustedes saben, este que es el cuarto, aquí, sistema internacional. Listo. Dice, se conecta una línea de gasolina a un manómetro de carátula a través de un manómetro de W, como se muestra en la figura. Si la lectura del manómetro de carátula es de 370 kilopascales, determina la presión manométrica de la línea de gasolina. ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo comienza? Entonces, ustedes ven aquí aire, agua, aceite, mercurio, gasolina. Hay varias sustancias, ¿cierto? ¿Cómo se hace un cálculo hidrostático? Ustedes vieron en la teoría, pues ustedes lo vieron de una forma más sencilla. Mire que se suman. Aquí, por ejemplo, la presión en el fondo o de uno de los puntos es la presión hidrostática, la sumé porque es hacia abajo. Acuérdense que nos están preguntando que abajo, en el fondo, y la atmosférica que pues está encima de nosotros, que esa siempre va a estar ahí, ¿sí? Se suman. Entonces, en ese orden de ideas, en este es algo parecido. Entonces, así, no los debería haber puesto animación, hombre. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, en este ejercicio, tomo los puntos de referencia. Hay varios autores que lo hacen diferente. ¿Dónde tomo el punto de referencia? Pues donde cambia la situación en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está el manómetro. Digamos, vamos a partir, para nosotros 0 va a ser el manómetro. Hacia abajo cambia, aquí hay aire. Aquí empieza, aquí cambia, la vamos a llamar punto 1 y nos vamos a ir con el agua. Con el agua, nos vamos con el agua, nos vamos con el agua, nos vamos con el agua hasta el punto 2. A ese le vamos a llamar el punto 2. Luego sigue el aceite, le sigo el aceite por el tubo, por el tubo, por el tubo, y pum, punto 3, donde termina aceite y comienza mercurio. Mercurio, 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 paro aquí, le vamos a llamar punto 4. Sigo subiendo, sigo, llamo al quinto, que es donde ya está la pipa o la gasolina. Bueno, realmente la gasolina, ojo aquí, y la gasolina pues coincide con la pipa. Sí, acá el punto 5 más bien es el punto donde la gasolina es prácticamente la pipa, pero igual vamos a mirar cómo plantearlo. Entonces vamos a medir el punto en la pipa. Ese es el punto que vamos a analizar. ¿Sí? Es la presión en la pipa, pues es la suma de las presiones que hacen todos estos líquidos. Todos estos líquidos hacen una presión, pero hay unos que la hacen negativo y otros las hacen positivo. Como yo les mencioné, teniendo en cuenta el criterio de que si es hacia abajo suma, si es hacia arriba resta. No se les olvide. ¿Sí? Ese es el criterio. Entonces, punto 0. Pregunta, ¿qué tiene debajo del punto 0? A ver, dígame alguno de los dos. Este punto 0, ¿qué tiene debajo? Ah, bueno, P manómetro. Sí. Ah, ¿qué tiene debajo del punto 0? Aire, ¿no? Aire, exacto. Lo que está debajo del punto 0 es aire. Obviamente tengo que incluir, ahorita hablaré qué pasó ahí con el aire. Entonces, como es hacia abajo, suma, ¿no? Suma, ¿sí o no? Presión del aire sumándola porque está hacia abajo. Listo. Punto 1. Ahí hay agua, ¿cierto? Y mira dónde quedó el punto 2. Está arriba, ¿sí o no?
¿Sí ven? Sí, señor, pero el agua baja, entonces sumaría. Eso, suma, exacto. O sea, mire que el agua está por encima. Entonces hay que, no. Acuérdese Suma. que hacia abajo, no, suma porque mire, el punto 1 está, el punto 2 está, ¿a dónde la presión es menor o mayor? La presión 1 es mayor, ¿cierto? La presión 2 es menor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 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 señor. Entonces por eso resta, porque es hacia arriba. Mire, la presión 1 está acá. Entonces, Ah, ok. mire, si yo voy hacia abajo, sumo. Si yo voy hacia arriba, resto. Entonces el agua resta. ¿Sí? Luego del agua, ¿qué sigue? Entre 2 y El 3. aceite Y el aceite que sumaría o restaría. sumaría, Suma. porque sube y la presión baja. Sí, eso. Mira Pues que a mí no suma. me importa. Mire, algo importantísimo en los tubos. A mí no me importa que él haga, si él puede que él llegue y haga acá un poco de maromas arriba, puede haga no sé, se vuelva, pero ¿qué me importa a mí realmente? A mí no me importa la forma. A mí simplemente me importa el punto donde él termina. Mire, el 2, el 3. Independiente, si ese tubo llega, gira, da una vuelta, hace un moño, no sé. Sí, a mí no me importa. Lo importante es saber dónde está el otro nivel. ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes han visto en los maestros de construcción cuando hacen, por ejemplo, cuando ellos quieren nivelar algo, que cogen una Que lo manguerita y la hacen con ponen? una manguera. Eso, ellos no les importa la manguera cómo haga nudos, se suba, pues, inclusive la manguera puede estar hasta por allá arriba, ¿sí? Igual lo importante es que se mantenga, bueno, ahí porque quieren buscar que el nivel sea el mismo del uno al otro, ¿no? Acá es algo parecido, digámoslo así, de cierta forma, no importa qué tan enredado esté eso por acá, lo importante es saber dónde están los dos puntos, los dos niveles. Aquí baja, entonces suma, ¿no? Suma aceite. Listo. Ya está en 3 y 4, ¿qué es? 3 y 4. Mercurio. ¿Y qué tendría que sumar o restar? Ahí Hacia resta. arriba. Resta el mercurio. Listo. Y ya entre 4 y 5, ahí esa gasolina. Ok, no dice gasolina. Gasolina. Hacia arriba también, entonces también resta. ¿Cierto? Mira la ecuación. La P de la pipa es la P del manómetro más la presión del aire menos la presión del agua más la presión del aceite menos la presión del hidrógeno menos la presión de la gasolina. Ya aquí está planteado. Ya está planteado. Ahora vamos a ver ciertas situaciones. Resulta que bueno, si ustedes ven, todo eso son fluidos, aceite, gasolina, mercurio, agua, son sustancias que son líquidas, ellas obviamente las parecen de los líquidos, que son, bueno, por allá en química vieron que los líquidos se pueden contener en el recipiente que los contenga, etcétera, etcétera. Sin embargo, los gases, pues obviamente la densidad de los gases es muy pequeña comparada a los líquidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como la densidad, igual yo podía haberla incluido aquí, sino que aquí, por eso se llama hidroestática, los gases no están incluidos como tal en ese sentido, porque los gases, ahí en ese gas, es un valor, obviamente se calcularía igual, sino que la densidad del aire es muy pequeña comparada a la del agua, el aceite. Si nosotros miramos, mira, aquí hacer, aprovechamos las redes acá, damos la densidad aire. La densidad del aire, por ejemplo, hacer una comparación. La densidad del aire es 0.3629 y aquí bueno, está funcionando el mouse. Oh, aquí abajo este dibujo me lo dicen, aquí solamente, aquí ya lo podemos ver la diferencia. Eso es una página ahí, mire la densidad, la diferencia. La densidad del aire 0.36 a 0.1225. Bueno, igual ahí, bueno, pero la diferencia es muy pequeña, digamos, yo creo que ese aquí no está tangible, otro valor donde se pueda mirar. Bueno, el caso es que en ese caso, si yo hago los cálculos con el aire, es muy poquito la diferencia que, bueno, yo sé que es de 1 a 1000, el caso es que es muy diferente, entonces por eso yo lo estoy no tomando en cuenta. Listo. Bueno, ¿qué pasa? En el enunciado, bueno, el enunciado no está total como escrito, nos dicen que
nos dan aquí las densidades, pero en realidad no nos están dando las densidades, sino la gravedad, sí, la gravedad específica, tanto del aceite como de la gasolina. Ustedes en esto ya lo hicieron en los infogramas, en lo que están presentando, ¿qué es la gravedad específica? Es la densidad del fluido sobre la densidad del agua, ¿sí? Cualquier fluido, entonces esa gravedad específica sería la densidad del aceite sobre la densidad del agua. La gravedad específica de la gasolina, pues es la gravedad de la gasolina sobre la gravedad del agua. La del mercurio, la gravedad del mercurio sobre la gravedad, no, la densidad, gravedad, disculpa, la densidad, es que gravedad, densidad, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de, bueno, el concepto de hidrostática, la presión de la pipa es la presión del manómetro y la presión, la del aire la sacamos, la del agua, ¿quién es? Pues la densidad del agua, la gravedad por esa altura del agua, ¿sí? La del aceite, pues la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Mercurio, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Y la densidad de la gasolina por la gravedad por la altura de la gasolina, ¿sí? Ya, bueno, lo que les digo, la densidad de fluidos, bueno, si yo despejo esta ecuación, entonces la densidad de fluido es la gravedad específica del fluido por la densidad del agua. Entonces yo lo que hice fue reemplazar las densidades de cada fluido. Entonces la del agua pues sigue siendo la del agua. La del aceite, pues la del aceite es la densidad, y aquí hay un error. No, no, está bien, está bien. La gravedad específica del aceite por la densidad del agua, y la gravedad específica del mercurio por la densidad del agua y la gravedad específica de la gasolina por la densidad del agua. Esas G, pues ya me las están dando en el ejercicio. Miren, ya punto 79, punto 70, 13.6. Miren, entonces ya aquí solo reemplazar los valores. La presión manométrica nos la dan, 370 kilopascales. La densidad del agua no nos la dan, pero ustedes saben que es un gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Si somos más rigurosos en las unidades internacionales, y es reemplazarlas aquí, las gravedades 9.8 metros y las alturas. Entonces, por ejemplo, el agua. Entonces, mire, el agua tiene una altura de 45 centímetros, punto 45 metros, ¿no? Porque si vamos a hablar de unidades sistema internacional. Mire, aquí está el del aceite. El aceite hace una distancia de 50 centímetros. El mercurio tiene una distancia de 10 centímetros, en la de la gasolina 22. Y entonces reemplazar cada uno de esos H's y ya. No tiene ciencia, ya reemplazar los valores. Y ya que ustedes calculan la presión de la pipa, eso es lo que tenían que hacer. Básicamente es eso, simplemente aquí pues obviamente este es un poquito más largo que el otro. El cuarto, yo no por eso salté de una al primero y el cuarto también, porque el cuarto es la misma idea. El cuarto aquí está planteado. Dice, en un sistema de almacenamiento de dos tanques que contiene aceite vegetal, están interconectados a través de un manómetro como se muestra en la figura. Entonces, la diferencia entre los niveles de mercurio y manómetro en las dos ramas es de 40 pulgadas. Determine la diferencia de presión entre los dos tanques y las densidades del aceite y el mercurio son. Mira que aquí nos están dando las unidades en sistema inglés. Qué pereza. Aquí lo que hay que hacer de trabajo es que hay que pasar todo esto. Pulgadas a metros, libra metro pie cúbicos a kilogramo metro cúbico. ¿Sí? Aquí lo que hay que hacer es cambiar esas unidades. ¿Sí? Entonces, es la misma idea de la anterior. Mire, yo lo que hago como es tomar los puntos de referencia. 0 aquí, 1 aquí, tiene el 1 ahí, el 2 aquí y el 3 en el otro punto de referencia. ¿Sí? Yo necesito P2. ¿Sí? P2. Igualito que en el anterior. ¿Sí? Aquí era la de la pipa. Entonces comienzo con el primerito. Desde el punto 0 hasta el punto 1. Aquí, ¿quién era entre el punto 0 y el punto 1? Pues el aire. Acá, entre el punto 0 y el punto 1 es aceite. ¿Sí? Bueno, la presión inicial del aceite. Es igual como la del manómetro. La presión del manómetro. La primera presión que hay. Cuestión, a ver si alguien me responde. ¿Qué pasaría si aquí no hubiera un manómetro, si no estuviera abierto, estuviera aquí destapado? Pregunta. ¿Quién iría aquí? En vez de P manómetro, ¿qué iría ahí? Si estuviera destapado. A ver, ¿quién me responde? Si estuviera destapado. ¿Se pierde la presión?
No miremos si se perdió o no. O sea, en esta misma ecuación, pero en vez de estar la presión del manómetro aquí, digamos que esto es un dispositivo que hay aquí. Pero no, esto está abierto aquí, está aquí abierto. A la intemperie, ahí, a un tubito abierto, sin tapa ni nada. ¿Qué presión debería ir ahí? En vez del manómetro, ¿cuál presión debería ir ahí? Recuerden el tanque. El tanque estaba abierto. ¿Sí la da o no la da? Sin el manómetro, ¿cuál presión iría ahí? Mire el tanque. Bueno, el tanque solamente es, digamos, un solo tubito, pero acá cero. O sea, aquí en donde está cero, en vez de ese P manométrico, que son 370, en vez de que me digan esto está abierto. O sea, está ahí el tubito sin tapa ni nada. ¿Cuál presión iría esta? Presión sería esta? Atmosférica, presión atmosférica. La atmosférica, perfecto, la atmosférica. Exactamente. Exactamente, sería la atmosférica. Listo, volvamos al siguiente. Aquí, pues obviamente estos están cerrados también. Entonces aquí es la presión de 1. La presión 1. Entonces, hacia abajo, ¿de quién sería? La del aceite, ¿cierto? Aceite hacia abajo, mire, desde 0 hasta 1 es aceite. ¿Sí o no? ¿Sí? Aceite Sí, 1, señor. llamémoslo aceite 1. Ahora entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Mercurio. Y está para arriba, entonces Sí, señor. resta, ¿cierto? Resta. Sí, porque está para arriba. Mire, 1 y 2 está arriba, entonces resta. Y la del aceite también resta porque es ese pedacito aquí entre 2 y 3. Esas 5 pulgadas entre 2 y 3. Y listo. Ya. Es la presión 1 más la presión del aceite 1 más la presión del mercurio menos la presión del aceite 2. ¿Sí? Y ya sería reemplazar. Esta inclusión es más fácil que el primero. Mucho más sencillo. Porque es solamente reemplazar, bueno, aquí, inclusive aquí las densidades ya hasta no las dan. ¿Qué es lo más complicado de este ejercicio? El cambio de unidades. ¿Qué gramos que es lo que menos? Porque aquí nos preguntan es eso, la diferencia de presiones, ¿no? En un sistema, y si la diferencia entre los niveles de mercurio determine la diferencia de presión. Eso es lo que nos están preguntando. Eso es lo que intentamos saber, la diferencia de presión. Entonces, como es la diferencia de presión, restamos las dos presiones, la de P2 con la de P1. Estos valores, obviamente, eso es lo que necesitamos hallar. P2 menos P1, esa es la diferencia de presiones. ¿Y qué es la diferencia de presiones? Pues la densidad del aceite por la gravedad por la altura 1, menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 3. ¿Sí? Ya, se acabó el ejercicio, es solo reemplazar. No tiene ningún complique. ¿Entendido? ¿Sí? Ese es el cuarto, ¿no? Yo me adelanté, Sí, señor. porque es que el cuarto es otro tema, ¿sí? Bueno, miremos el 2. Resulta que el 2 es un poco diferente. El de 2, a ver, el 2 es un análisis más de fuerza en realidad, es de fuerzas. Porque en este no es hidrostática a la vez, pero sí y no. Bueno, sí es hidrostática porque al final hablan de una espuma. Dice, se ha diseñado un dispensador de espumas alimentario con liberación rápida. En principio, el funcionamiento consiste en un gas que está contenido en un dispositivo cilíndrico con un émbolo en posición vertical, como se muestra en la figura. El émbolo tiene una masa de 500 gramos. Ojo, el émbolo es este cosito que está aquí, esta cosita plateadita. Y una área transversal de 30 centímetros cuadrados. Arriba del émbolo se ejerce una fuerza a través de un resorte comprimido. Este resorte se requiere conocer la presión al interior del cilindro. Si se tienen en cuenta una presión atmosférica de 8.400 pascales y que la fuerza que ejerce el resorte es de 40 newton. Bueno, yo lo hice de esta forma, lo planteé así. Si ustedes miran, ese es el dispositivo. Se supone que esto está estático, por eso se llama estática. Aquí ya hidroestática, igual es hidroestática, aunque dice que es un gas, ¿no? Sí, pero son hidroestáticas, son fluidos que están dentro de... Miren una cosa aquí.
lo que nosotros estamos haciendo acá, todo esto, estos cálculos de presión en realidad es lo mismo, sino que aquí nosotros hablamos de gravedad por densidad, gravedad por altura, ¿cierto? Acá en realidad no vamos a tener que trabajar con ni densidad, ni gravedad, ni altura, sino que vamos a tener que hablar es con el concepto básico de presión, que es fuerza sobre área. Todos estos análisis que hicimos, en realidad si uno hiciera un análisis de fuerza es lo mismo, ¿sí? Es como si cogiésemos, hiciéramos un análisis de fuerza, la fuerza que hace el manómetro, más la fuerza que hace el aire, menos la fuerza que hace el agua. Si nosotros solo convertimos en flechitas, son fuerzas. Es un análisis de fuerzas. En realidad, estos cálculos son análisis de fuerza. Solo que ya no lo estamos viendo desde el punto de vista de fuerza, sino desde el punto de vista de presiones. Pero recordemos que presión es fuerza sobre área. Aquí llegamos a suponer que el área pues son constantes y como que si canceláramos todas las áreas, perdón, todas las fuerzas les dividiéramos el área y todas van a quedar en términos de presión. ¿Sí? Aquí, miremoslo también en términos de fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aquí implicadas? Pues la fuerza de la atmósfera, la fuerza de lo que hace la atmósfera por encima, la fuerza del resorte, porque él hace fuerza contraria al fluido, el resorte, acuérdense que la fuerza que hace el émbolo, porque acuérdense que ahí hablan de un émbolo de 500 gramos, esto tiene un peso, este émbolo pesa, entonces él hace un peso, además de que este resorte, entonces él también hace un peso, y la presión interna o la fuerza interna, que es el fluido, es una fuerza. Obviamente, como esto está estático, si yo sumo todas estas fuerzas me da cero. Si se acuerdan de física, la ley de Newton que habla de que las fuerzas se suman y todas tienen que dar cero. Si no hay movimiento, son igual a cero. Es algo parecido, eso es lo que vamos a hablar en términos de presiones. La presión interna tiene que contrarrestar todas las otras presiones. Es como decir que la presión interna es lo mismo que las presiones contrarrestadas, que son la atmosférica, la del resorte y la del émbolo. ¿Sí? La del émbolo que tiene un peso. ¿Sí? El peso, las presiones que hacen la atmósfera, el resorte y el émbolo es igual a la presión interna. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo en términos, en conceptos, ¿qué es la presión del resorte? Es una fuerza del resorte sobre un área. ¿Qué es la presión del émbolo? Pues es el peso del émbolo, o sea, el peso. Ojo que aquí le pongo una W para eso. El émbolo tiene un peso, él tiene unos 300 gramos, 500 gramos, perdón. Él hace un peso. A ver si se acuerdan de física. ¿Qué es el peso? ¿Se acuerdan? La fuerza de peso, ¿cómo se calculaba en la física? ¿Se acuerdan? El peso de un cuerpo en física, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? En física, ¿no? O inclusive en el colegio. Eso de pronto lo vimos en décimo, en 11, si se acuerdan. El peso, ¿no se acuerdan cómo se calcula el peso de una sustancia, de un cuerpo? No. Es la masa por la gravedad, ¿sí? La masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, yo peso 70 kilos. Entonces, si yo calculo la fuerza que yo hago hacia la superficie, por ejemplo, si yo, mi fuerza que hace es la masa por la gravedad, entonces es mi peso 70 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, eso sería la fuerza que yo le haría. Entonces yo le haría, bueno, pongámosle 10, yo haría 700 newton a la Tierra. Ese es mi peso. Esa es la fuerza que yo le hago a la Tierra, a mi piso. En este momento yo le estoy haciendo una fuerza, ojo, fuerza hacia abajo de la gravedad, sería unos 700 newton. ¿Sí? Okay. Otra cosa es la presión que yo le haría. ¿Cómo sería la presión? Pues va a ser el área en la que tengo contacto con la superficie. Entonces yo tendría que calcular el área de mis pies, el área que hacen mis plantas de los pies, y dividir esos 700 newton sobre el área de los pies. ¿Sí? Esa sería la presión que yo le haría a la superficie de la Tierra. Y mire que mi presión es diferente si yo estoy parado, acostado. Si yo estuviera acostado, le haría una presión diferente. ¿Por qué? Porque el área va a ser diferente. ¿Sí? Si yo estoy acostado, pues ya va a ser el área que yo tengo contacto. ¿Sí? Por eso, ustedes se han dado cuenta, los clavadistas, ellos cuando se meten al agua, si ellos entran, se dice que ellos entran de una forma lo menos área posible para poder entrar fácil, pero si ellos entrasen cayendo así de lado, pues obviamente el agua le va a hacer una mayor resistencia porque hace una mayor presión. Bueno, ahí eso ahorita lo hablamos, que llama empuje, es otra cosa. Pero bueno, independiente de eso,
Eh, volviendo acá al caso, bueno, ¿qué es bueno, la presión que hace el émbolo con el peso, en teoría el peso, la fuerza del peso sobre el área y la presión interna, bueno, se contrarresta, esa es la que necesitamos hallar. Es la presión de la atmósfera que nos la están dando ahí. Mire que ya no es la que ustedes han estado usando, sino otra. 18.400 pascales. Hay que usar esa, porque esa es la que dan ahí, ¿sí? La fuerza del resorte sobre el área y el peso del resorte, del émbolo, perdón, sobre el área. Entonces, la presión atmosférica ya no la dan. La fuerza del resorte, pues es la una que nos dicen ahí que son, aquí no la dicen. Por aquí, 440 newton, mire. Y la fuerza que ejerce el resorte. Entonces, esa sería la fuerza del resorte, 40 newton. Y el émbolo es la masa del émbolo, que son 500 gramos. Otra vez vuelvo y le recuerdo, a sistema internacional, o sea, 0.5 kilogramos. La gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el área. El área nos la están dando aquí. Es 30 centímetros al cuadrado. Y hay que pasarla a metro cuadrado. Ojo, no se les olvide. El área aquí nos la están dando, entonces ese va a ser el A. Entonces ya tenemos el A, tenemos la masa, tenemos la fuerza del resorte, la presión atmosférica, y solo reemplazar. Y tener cuidado con las unidades, voy a verle el tiempito, cuidado con las unidades. ¿Entendido ese ejercicio? Este es un poquito diferente a lo de los otros. Sin embargo, acá lo que hay que tener en cuenta era el concepto de presión. ¿Sí? Sí, señor. Listo. El segundo, entonces, ya está tenido en cuenta. Listo. Para hacer el tercero, hay que ver otro concepto. Y ese es el concepto del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza desde abajo hacia arriba, igual que el peso del líquido es alojado. Vamos a mirarlo de una forma más simple. Soy un cuerpo en el agua. He visto que hay unos cuerpos que flotan, otros se hunden, otros se quedan ahí como flotando en la mitad. Sí, esos cuerpos, cuando están dentro del agua, bueno, o otro líquido, no necesariamente agua, ellos hay unas fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas implicadas? Pues hay una fuerza que él hace por su propio peso, volviendo a tomar el tema del peso, ¿sí? La masa por la gravedad, la Tierra hace una atracción, pero el agua, o el líquido en donde está el sol y el cuerpo, hace una resistencia, ¿sí? Hace una resistencia para que él no se hunda. Esa resistencia es, por ejemplo, cuando usted se mete a un río, un lago, hay veces que flota, hay veces que se hunde. Por ejemplo, eso también depende, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de la densidad también tiene mucho que ver. Entonces, usted flota o se hunde, sí, hay algunas sustancias que se hunden, otras flotan, sí, sí. Entonces, obviamente es porque hay una resistencia a que se hunda. Eso lo hace el líquido que está alrededor. Listo. Entonces, hay dos fuerzas que se contrarrestan, el empuje y el peso. ¿Sí? El peso ya lo entendemos, es la masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí? Lo que acabamos de decir, ¿qué es el peso? Es una fuerza, la fuerza es la masa por la gravedad, ¿sí? Eh, bueno, ahora hablaré de esto. Y el empuje lo hace el líquido, ¿sí? El líquido es el que hace el empuje, pero importante, el empuje, así como lo estoy mostrando aquí, el empuje es unas fuerzas que están y tienen mucho que ver con el volumen del cuerpo. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque el volumen que está sumergido, obviamente hay unas fuerzas por todo lado. Yo ya les había dicho que las que nos interesan siempre son las superiores, inferiores, perdón, las verticales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a llamarle peso aparente, es la diferencia entre ellos dos, tanto el peso como el empuje. El empuje es contrario al peso, ¿sí? Siempre va a ser una fuerza resistente al empuje. Eh, Cuando el sólido está estático en el fluido, pues entonces vamos a decir que el peso es igual al empuje. Y cuando él está quietico, ¿sí? Entonces ahí quiere decir que el empuje es igual al peso. Listo, entendí. Ahora aquí qué importante decir que el empuje, ustedes, profe, donde yo acabo de decir que tiene que ver con el volumen sumergido, va a ser la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Ojo, volumen del cuerpo sumergido por la gravedad.
Yo no entraré en detalles a la demostración. Hay una, pues, aquí más o menos, si es una fuerza, acuérdese que fuerza es masa por aceleración, la aceleración es la gravedad y la masa es densidad por volumen. Pero resulta que acá el volumen es el volumen que está sumergido dentro del líquido. Entonces voy a dar un ejemplo. Usted tiene un hielo, entonces el hielo flota, pero el hielo va a haber una parte que va a flotar. Esa parte no se toma en cuenta en el empuje, solamente la parte que está sumergida en el líquido. ¿Sí? Un barco, ¿cuál es el empuje que nos interesaría? Pues entonces solamente va a ser el volumen del barco que está solamente sumergido en el líquido. ¿Sí? La otra parte del barco, así el barco sea muy pesado, esa no se va a incluir en el empuje. Ahí, pues ahí ya es otro estudio, la hidrodinámica, la hidroestática, perdón, ya aplicada, por ejemplo, en barcos. Bueno, eso ya tiene que ver, bueno, hay que tener mucho en cuenta que se referencia mucho con el volumen sumergido. ¿Listo? Entonces, eh, aquí vamos a hacer como un análisis. eh, Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas, el peso y el empuje, ya habíamos dicho eso. Entonces yo puedo decir que el peso es masa por la gravedad y también la masa del cuerpo también la puedo colocar como, aquí hay un error, aquí me lo corregí a la hora, es que sí me confundí con algo, volumen del cuerpo, ya lo corregí, qué pena con ustedes. El peso es el volumen, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Acuérdense que masa es densidad, densidad es masa sobre volumen, pues si yo despejo masa, en realidad es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y el empuje es la densidad del líquido. Ojo, mire que acá es la diferencia. El peso la hace el cuerpo, entonces con la densidad del cuerpo. Y acá el empuje, la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Ambas están en la gravedad. Esa es la diferencia, no se les olvide. El peso es del cuerpo, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y el empuje, la densidad del líquido por el volumen sumergido del cuerpo. Un análisis rápido. Entonces, si el peso es mayor al empuje, o es porque resulta que también la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Si nosotros miramos las ecuaciones, puede que sea que el volumen sea el mismo, el volumen del cuerpo sea el mismo. ¿No? Ahorita miramos en qué casos el volumen sería el mismo, por ejemplo, cuando está adentro. ¿Sí? Entonces, la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. ¿Sí? Entonces, si la densidad del cuerpo es mayor al líquido, el cuerpo se va a hundir. Pues, ahí démosle la lógica. Los productos de mayor densidad se van a quedar en el fondo, ¿sí o no? Los líquidos de mayor densidad siempre quedan en el fondo. Agua y aceite. ¿Quién es el líquido que queda en el fondo? El agua, porque es más densa que el aceite es menos denso. Ahora un ejemplo, usted echa una piedra en el agua, la piedra se hunde porque la densidad de la piedra es mucho mayor que la del agua. Ahora hagamos un otro ejemplo, un plástico, un pedazo de polietileno, usted lo mete al agua, él flota, pero porque el polietileno es menos denso que el agua. ¿Sí? Y así entonces el cuerpo se hunde es cuando la densidad de él es mucho mayor. Obviamente que el peso es mucho mayor que el empuje. El cuerpo se queda flotando entre dos aguas y queda interno. Ese es el caso donde las densidades de tanto del cuerpo como la del líquido coinciden. Y el otro caso donde la densidad del cuerpo es menor a la del líquido. ¿Sí? Que cuando es cuando el cuerpo flota. ¿Sí? Ahí entonces el peso es menor al empuje. El empuje es mucho mayor. Los cuerpos que flotan es porque el empuje es mucho mayor que el del peso. Y ahí es porque la densidad del líquido es mayor que la del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, que le mencioné el polietileno. Polietileno, la densidad del polietileno es menor a la del agua. O un icopor, ¿sí? Eso es poliestireno. El icopor es mucho menor que la del agua y por eso flota. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto general del principio de Arquímedes. Entonces, vamos a plantear el tercer ejercicio. El tercer ejercicio se dice que va a disminuir la temperatura de un recipiente que contiene salmuera, es agua con sal. Aquí es donde yo les digo que hay que corregir el enunciado. El enunciado, hay un pedazo que le hace falta. Se va a disminuir la temperatura de un recipiente que contiene salmuera utilizando un bloque cúbico de hielo grande. Las gravedades específicas del hielo y la salmuera son 0.95 y 1.030. Esa es la parte creo que no aparece en el enunciado respectivamente.
Si la parte de 12 es de 22 centímetros. Si la parte de 22 centímetros, el bloque, ay, se me fue. Se extiende por encima de la superficie, lo que les digo, este bloque no está hundido todo, ojo, no está hundido todo, hay una parte que está por arriba. Se extiende por encima de la superficie, determine la altura del bloque de hielo por abajo de la superficie. Nos están preguntando la parte sumergida, ¿sí? Eso es lo que nos preguntan. ¿Cómo yo hago este cálculo? Pues entonces yo ya sé que cuando un fluido está estático o un cuerpo dentro de un líquido, pues el empuje es igual al peso. Bueno, ahí en realidad, bueno, uno es mayor que el otro, pero digamos que él está estático, ¿sí? Él está estático. Vamos a suponer que entonces el peso es igual al empuje, ¿sí? Tanto el peso como es igual al empuje, entonces vamos a suponer, vamos a reemplazar las expresiones. El peso es la densidad, en este caso el hielo, el volumen del hielo y la gravedad. Y por otro lado el empuje, que es la densidad del líquido salmuera, ¿sí? De la salmuera, por el volumen del hielo sumergido, ojo, hielo sumergido, por la gravedad, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Es las mismas ecuaciones que acabamos de ver acá. Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido, gravedad. Entonces, densidad del hielo, volumen del hielo, gravedad. Densidad del líquido salmuera, volumen del hielo sumergido, ojo, solo de la parte sumergida por la gravedad. Entonces, la densidad del hielo, ¿cierto? ¿Y qué es el volumen del hielo? Eso es un bloque cúbico, es el área del hielo, ¿sí? Ellos tienen que tener un área por la altura, ojo, pero es el volumen total del hielo. Y si es el volumen total del hielo, es obviamente la altura más el 22 centímetros de la otra parte que está arriba, que está encima del líquido, ¿sí? Entonces hay que sumar, obviamente es toda la altura del bloque, todo, completico, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, entonces, que es el área por la altura. Sí, no me interesa ahorita el área del cubo, porque ni siquiera dicen, no solamente nos dan esa altura, entonces vamos a colocarla así expresada. ¿Entendido lo de la altura del bloque? O estamos en la parte del peso, ¿sí? Ahora la parte del empuje. La densidad del líquido, ¿sí? El área del hielo, el área del hielo es la misma, siempre el área del hielo es la misma. Ojo, y la parte sumergida. Y la parte sumergida va a sumar hasta H, porque es la parte que está debajo, que está dentro de la salmuera. Sí, H está adentro. Esta es la parte que aquí cuando yo digo volumen sumergido, pues es el área del hielo por H, que es la parte sumergida. Solo la parte sumergida. Listo. No siendo más, observemos que la área está a un lado, está al otro, se puede cancelar. El área del hielo se puede cancelar con el... Mire que no necesitamos nunca el área, nunca la necesitamos. El área nunca nos la dieron y nunca nos la pidieron, entonces la podemos cancelar. Entonces nos queda que queda la densidad del hielo por H más punto 22. Ah, ¿por qué 22? Porque es 22 centímetros. La densidad del líquido por la altura, que es esta misma H, ¿sí? Y aquí, como nos dieron fue la gravedad específica, que eso es lo que nos están dando aquí, volviendo a retomar el tema que habíamos visto en el primer ejercicio, la gravedad específica es la gravedad específica del, perdón, la densidad del fluido es la gravedad específica del fluido por la densidad del agua, ¿sí? Entonces, ¿la densidad del hielo cuál es? Pues la gravedad específica del hielo por la densidad del agua. Y la densidad de la gravedad específica, la densidad de la salmuera, pues es la gravedad específica de la salmuera por la densidad del agua. Ya aquí tenemos planteado el ejercicio. ¿Por qué? Ya con nos coge el hielo, nos la dan. La densidad del agua, pues ya dijimos. H es la incógnita, la gravedad del líquido, sí, la gravedad de la salmuera, la gravedad específica y no la dan. 0.95. La densidad del agua, pues ya dijimos que esa, incluso aquí se puede hasta cancelar. Y H, que es el mismo H acá. Es solamente reemplazar, despejar H, sacar H de aquí, reemplazar estos valores y despejar H. Este no es complicado como tal, sino que el problema era el planteamiento, ¿sí?
Por eso era importante tener en cuenta los conceptos del principio de Arquímedes. Listo. Así se plantea el tercero. Ya aquí solamente reemplazar los valores y quiero explicarlo, obviamente. Listo. Falta el último, que es el quinto. Este sí tiene su cosita un poquito, no decirlo enredada, sino que yo quise resumirlo más pronto porque es que si nos ponemos a ver el concepto de presión centrífuga y todo eso, nos tocará que explicar fuerza centrífuga en todas las definiciones y pues eso está todo en los textos. Yo llegué a la ecuación de una, ustedes lo van a encontrar haciendo los textos de una. Lo voy a leer, dice un cilindro vertical de un metro diámetro y 2 metros de alto está lleno de gasolina cuya densidad son 740 kilómetros metros cúbicos. Ahora se hace girar el tanque alrededor de su eje vertical a razón de 90 revoluciones por minuto, mientras está siendo acelerado arriba a 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, quiero hacer una anotación en este ejercicio. Si yo le quiero meter más cálculos de fuerza centrífuga con aceleración, nos vamos a complicar más. Yo dije, no le compliquemos el ejercicio a los estudiantes. No tomamos en cuenta la aceleración, simplemente vamos a analizar solamente la velocidad de rotación, que es 90 RPM, que es revoluciones por minuto, ¿sí? No nos preocupemos entonces por la aceleración, preocupémonos nomás por las revoluciones por minuto, vamos a suponer que son constantes, ¿sí? ¿Qué es USD? Eso está girando, eso es una centrífuga, una lavadora, por ejemplo, está girando. Hay otro cálculo que no lo vamos a tener en cuenta porque nos vamos a complicar más, que es el vórtice que se genera en un tanque de esto. Esto genera un vórtice y este vórtice obviamente tiene una altura y eso es geometría y también no lo vamos a hacer de cuenta algo más simple que ya les voy a explicar. Primera pregunta, dice, calcule las presiones de los centros de las superficies del fondo y superior. Yo voy a explicar, se debió haber hecho un dibujito. Bueno, aquí con estos dos lo explicamos, con este mismo dibujo lo podemos explicar. Puedo hacerlo aquí con lapicerito para que lo explique. La diferencia entre presiones del centro y el borde de la superficie. A. ¿De quién nos pregunta A? La presión entre este punto aquí y el fondo. O sea, en el centro. Haga de cuenta, usted va en el centro y va estos dos puntos. Este punto acá y este punto acá. Y la B nos están preguntando es entre estas, no, entre el centro, perdón, es entre el centro, sí. Entre este punto aquí y el extremo. O sea, es como si estuviéramos tomando estos dos puntos, como si estuviera comparando. ¿Sí? Y hasta acá, pues serían entre estos dos. Las presiones entre estos dos. Bueno, dice, profe, pero usted nos dijo hace rato que las presiones solamente se tomaban en cuenta las verticales. Sí, es verdad. Pero resulta que esto ya es un sistema centrífugo. Eso está girando. Cuando esto gira, esto genera una fuerza centrífuga. ¿Sí? Eso se llama fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga. Eso se genera una fuerza centrífuga y esa fuerza centrífuga hace una presión lateral. ¿Sí? En los otros ejercicios que nosotros veíamos no había problema porque es que ahí de forma horizontal no habían las fuerzas se contrarrestaban, se eliminaban. Pero aquí no, aquí sí hay una fuerza centrífuga. Usted ha visto la lavadora que cuando gira todo lo manda a los extremos. Entonces aquí nos quieren pedir una comparación entre las presiones tanto verticales como horizontales. Eso es la situación con los cilindros que están girando, bueno, con la fuerza centrífuga. Entonces, el punto A solamente nos están pidiendo las verticales, las que siempre hemos trabajado. Con esas no tenemos ningún inconveniente. Pero el punto B sí nos están pidiendo de forma lateral. ¿Sí? Entonces, la ecuación para poder calcular, pues va a ser, bueno, igual, las presiones implicadas, ¿quiénes son? La presión A, la presión del manómetro, la presión atmosférica, la presión del tanque, que es la misma presión la misma que hemos visto, por ejemplo, en la que hicimos al principio, que era la del tanque cúbico. Ah, que aquí se me borran haga de cuenta, es como si estuviéramos haciendo este mismo,
este mismo, la presión atmosférica más la hidrostática. Haga cuenta que esto en vez de ser un cubo es un cilindro. Y hay que sumarle otra adicional que es la fuerza centrífuga, la de la presión centrífuga. Que esa presión centrífuga, como les digo, no voy a entrar en detalles de cómo se determina así, porque pues nos vamos a alargar. Es así, se calcula así, es la densidad por la fuerza centrífuga, la velocidad, sí, la velocidad radial al cuadrado por el radio al cuadrado dividido entre 2. Esa es la ecuación para calcular la presión centrífuga, ¿sí? Que aquí falta un pedazo, porque en realidad la fuerza centrífuga se puede tomar entre dos puntos, entre un punto R1 y un R2. Aquí estoy asumiendo que aquí, pues ya qué pena, aquí se me borró, como se va a hacer desde el centro, se van a hacer los cálculos desde el centro, entonces el radio 1 es 0, vamos a asumir que el radio 1 es 0 y el radio 2, pues es el radio, ¿sí? Entonces solamente vamos a tomar en cuenta el radio 2, o sea, mejor dicho, el radio de este cilindro, el radio. Bueno, ¿y dónde sacamos el radio? Pues aquí nos lo dan, porque aquí dicen que el centímetro, el cilindro vertical de 1 metro de diámetro, si es 1 metro de diámetro, entonces ¿cuánto sería el radio? A ver, alguien me diga si se acuerda de geometría. Si tiene un diámetro de 1 metro, ¿cuánto es el radio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Circunferencia. Ok, eso lo enseñan en primaria. Diámetro, entonces ¿cuánto sería el radio? ¿La? ¿La, hola, hola? Felipe, María Camila, si el diámetro es 1 metro, ¿cuánto sería el radio? Ay, qué pena. Felipe, no van a quedar, no van Señor, a, ay, ¿cuánto es el radio de 1 metro cúbico? El diámetro es 1 metro. Entonces, ¿cuánto sería el diámetro? El diámetro es 1 metro. Entonces, ¿cuánto sería el el radio? radio, 50 centímetros, No, o sea, a la mitad. 0,50 metros, perdón. Eso, 50 punto centímetros. Sí, 50. sí, 0,50. Perfecto. Listo. Entonces, ese es el radio. Listo. Ese es el radio. ¿Ya? Ya tienen el radio, el alto y la velocidad. Ojo, esa aceleración no la vamos a tomar en cuenta. Y dicen que la velocidad es de 390 revoluciones por minuto. ¿Cómo se calcula esta velocidad radial? Es 2pi por n. ¿N qué es? Los 90 revoluciones por minuto. Ojo, 90 revoluciones por minuto. Hay que pasarlas a segundos. ¿Sí? Hay que pasar 90 revoluciones por minuto a revoluciones por segundo y se reemplaza aquí. Y ya así se calcula esta fuerza, esta velocidad angular. ¿Sí? Esta velocidad angular es simplemente reemplazar aquí el n, el pi es una constante, el 2, ¿sí? Y solamente reemplazarla aquí, pues ya se calcula. Obviamente hay que pasarla a segundos, porque que todos sus cálculos van en segundos. Listo. A, la diferencia entre las presiones del centro, o sea, entre el centro, entre un punto aquí y el final. Ese no es problema. Que es simplemente el mismo cálculo que hemos hecho nosotros, o sea, no están teniendo en cuenta esta fuerza centrífuga. Entonces, el A es esto. Aquí me comí algo. Aquí me comí dos cosas. Yo no tomo en cuenta la presión atmosférica. Esto lo hice, como lo hice aquí, vamos a copiarla de una vez. Aquí, la presión atmosférica está incluida. Claro, porque él está abierto, él no está cerrado. Ya las agregué. ¿Listo? Ahora sí. El punto A, pues es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Haga de cuenta que esto fuera el tanque cuadrado, el tanque cúbico, perdón. ¿Sí? Altura, la gravedad, la densidad del fluido y la presión atmosférica. No hay ningún inconveniente. Ese es el A. El B, aquí es donde yo les digo que es como de cuidado. Dice, la diferencia entre presión es el centro del borde de la superficie del fondo. Entonces es como si usted tomase de este punto de aquí hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. Es esto, ¿cierto? Resulta que la presión, entonces, a la fuerza centrífuga
esa sería la presión centrífuga. Y usted ve que este sería el B, pero entonces, profe, ¿cómo así? ¿Usted por qué eliminó la presión del tanque? Porque es que este cálculo aquí es lateral, no es vertical. O sea, es como si usted lo tomara lateral. ¿Sí? Es entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces, ahí, a ver, que alguien me diga, porque a ver si me lo dice, a ver si sale la idea. Porque yo lateral no tuve en cuenta entonces el vertical. ¿Qué pasa con la presión en este punto? La presión A, pues digamos el PA en este punto y en este punto. ¿Qué pasa con la presión A? Con la presión vertical. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? A ver, puede ser que lo tome aquí. La presión aquí y la presión aquí. ¿Qué pasa con las presiones en estos dos puntos? La vertical, o sea, hacia abajo. ¿Qué pasa ahí? Entre este y este. Aumenta. No, no, es la misma. Acuérdese, yo lo dije, yo lo expliqué hace rato. La presión cuando el nivel es el mismo, la presión es la misma. Entonces, si yo la voy a tomar aquí y acá es la misma. Entonces, si es la misma, pues obviamente no está incluida, no hay presión del tanque. O sea, aquí en la parte, no estamos hablando del punto B. Acuérdese que el punto B es entre el centro y uno de los extremos, en el fondo. ¿Sí? Entonces, esa no se toma en cuenta. O sea, la presión hidrostática, esta digresión hidrostática y, o sea, esta presión hidrostática que es esta, en el segundo punto, en el B, no se incluye. Es cero. Bueno, se cancela en realidad. No es que sea cero, se cancela. ¿Sí? Entonces, solamente se va a tomar en cuenta la fuerza centrífuga, la presión que hace la fuerza centrífuga. Entonces, va a ser, es más, yo no creo que sí. Ah, porque si es en el fondo, creo que la presión atmosférica también. Ay, aquí sí cometí un error. La presión atmosférica no se toma en cuenta. Ay, qué pena. Porque también no hay presión superior, también se cancela. Qué pena aquí. Ya. La única que está implicada es la fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces la presión es simplemente la fuerza centrífuga que se hace entre este punto y este punto, que es la presión centrífuga. Y ya. Aquí está el A y el B. Es solamente reemplazar la presión atmosférica, la densidad del fluido, la gravedad y la altura. Este es súper fácil. La A. La B, la A no es ningún problema. La B es simplemente reemplazar la densidad. Cuidado con la velocidad angular, ¿sí? Porque están 90 revoluciones por minuto. Entonces la vamos a pasar a segundos. Se reemplaza aquí. Esa sería la velocidad angular. El radio, ya dijo por ahí 0.5 metros el radio. Y entre dos, ya, calcularía la presión, la B, que es la diferencia de presiones entre el centro y el borde de la superficie en el fondo. O sea, entre esos dos puntos. ¿Sí? Y ya, ese sería el ejercicio el quinto. Sí, no hay nada más de análisis en este ejercicio. Ya no sería. Bueno, el análisis que yo les mencioné, que hay una aceleración. Si nosotros nos queremos complicar con la aceleración, dejémoslo así. No vamos a incluir la aceleración. Y tampoco vamos a tomar en cuenta el vórtice que hace. Porque si vamos a tener en cuenta el vórtice, nos vamos a complicar. Porque en el vórtice, obviamente, el punto aquí es diferente acá, entonces tenemos que manejar cosas de geometría, velocidad angular, y no nos vamos a complicar. Vamos a suponer que cuando él gira, tiene el mismo nivel. Y él no se forma un vórtice. O el vórtice es insignificante. O sea, el efecto del cambio de presión por el vórtice es insignificante. De pronto se lo tiene que escribir. Porque esas son, ¿cómo decir? ¿Cómo le digo? Suposiciones que se hacen. No se toma en cuenta el vórtice de giro. Sí, porque eso ocurre en la realidad. Ya si ustedes quieren dedicarse a cálculos de hidrodinámica y meterle ya esto geometría y ecuaciones diferenciales y derivadas integrales, pues háganlo. Pero ya aquí la idea no es ese punto porque nosotros estamos viendo es un concepto a lo práctico. Bien, entonces no nos vamos a complicar. Listo, eso sería entonces el quinto. Yo no sé si les quedaron claros todos los ejercicios. Lo importante es que ustedes tengan la oportunidad pues, de resolverlos, hacer los cálculos, los conceptos, todo. Pues yo sé que esta conferencia debía haber sido antes también,
pero pues igual a mí no me parece que sean tan complicados, tan duros, ¿sí? Yo sé que pues eso a lo largo de la semana voy a estar pendiente de ustedes, eh, estar pendiente pues lo que vayan subiendo, lo que vayan retroalimentando, si el profe, mire el cálculo si está bien o no está bien y este video pues lo tengo que subir lo más pronto posible también a la plataforma para que sus compañeros que no asistieron pues lo puedan ver. Es más, lo tengo que subir ya, apenas termine aquí la sesión, voy como algo y lo alisto para subirlo. Lo subimos y para que esté ahí en la red, en el foro. Voy a ponerlo en el foro, les voy a corregir el punto 3. ¿Y qué más les puedo decir? Pues atentos porque estamos a, a 8 días, 9 días para que lo entreguen. Bueno, yo sé que cada uno va a escoger un punto, no sé si se habrán comunicado con los otros compañeros, pero lo importante es que pues resuelvan los ejercicios, al menos el individual, y pues cada uno va, pues como les dije, se apropia de uno, si están en compañeros en conjunto, entre dos, entre tres, pues entregan los tres, los cuatro, pero pues por mí que los entreguen todos. Acuérdense que yo tomo en cuenta mucho eso de la iniciativa de hacer todos los ejercicios y todo. ¿Listo? Yo los espero entonces para la próxima fase, también, ya ahí, ya en ese momento me voy a preparar antes, voy a estar más preparado porque es que hoy apenas nos dieron la inducción de la sede, entonces hay cosas que uno apenas está aprendiendo en los procesos. Le he cogido cariño más a esta metodología de enseñanza, es chévere. Y estas videoconferencias son muy importantes porque yo sé que muchos están perdidos y con esto se ubican o se pueden guiar para hacer los ejercicios. Y vamos a intentar pues así. La idea es que en los ejercicios yo los plantee o les enseñe la teoría, les muestre la teoría necesaria para que ustedes ya hagan el resto. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, pues no sé, Daniel, María Camila, algún comentario o algo, les iba a pedir un favorcito a ustedes dos, ya que están aquí, que me ayuden también con una encuesta. Esa encuesta hay que hacerla siempre. Esa encuesta siempre nos toca mandarla a hacer. Entonces, me disculpan nuevamente por no haberse hecho ayer. La verdad es que ayer tuve unos inconvenientes y pues igual, hoy, mire que por ejemplo, si hubiéramos hecho esto ayer, hubiera tenido que correr, no hubiera tenido más tranquilidad. Hoy sí tengo mayor tranquilidad, entonces ya lo hicimos con más calma, más explicado. Y les mandé por ahí una encuesta, por favor me ayudan a diligenciarla. ¿Sí? Es la misma encuesta de siempre, es el mismo archivo. Solo que cada estas reuniones hay que hacer esto. Siempre se va a pedir una retroalimentación. Así estén ustedes dos o alguno, uno o dos que hagan, pues no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, María Camila, Daniel Felipe? No, instructor, muchas gracias. Pues, yo creo que quedó pues muy claro y pues si necesitamos algo, pues lo molestaremos ahí por cualquier cosa. Perfecto. Entonces yo les voy a subir entonces esta presentación, esta y retroalimentación que a ustedes les sirva, pues. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, Muchísimas gracias, instructor. un abrazo y pues que tengan un feliz sábado. Que descansen. Igualmente, feliz tarde. Listo. Chao. Sí, sí. Hasta luego.